dolcissime, o fortuna, venid Deos. Bienvenidos a Liberum Tarot. Yo soy Alan y en esta ocasión veremos en qué te has equivocado. Este interactivo tiene el propósito de ayudarte a comprender algunos errores que has cometido en el pasado y cómo evitar que ya no vuelvan a suceder para que no afecten tu futuro. Frente a ti han aparecido 4 cartas. Elige aquella que más llame tu atención y usa tu poder de la clarividencia para ir al minuto del video en el que vas a poder escuchar tu lectura. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos en qué te has equivocado, en qué te equivocaste. Esta tirada sirve para poder ver los errores del pasado y posiblemente cómo corregirlos o enmendarlos. Primero vamos a comenzar con la carta que aparece al inicio. Es la carta del 8 de espadas como el principal error o posibles errores también, porque en esta carta hay varios elementos, entonces puede hacernos referencia a que se han cometido o varios errores o alguno en detalle en particular que te llame más la atención. Lo principal sobre esta carta es que vemos a una persona que se encuentra atrapada entre espadas. Las espadas nos hacen referencia a los pensamientos, a lo que uno piensa sobre sí mismo, las limitaciones autoimpuestas. Vemos a una persona que tiene una venda en la cabeza, lo cual quiere decir que quizás te has negado a observar algunas cosas, a ver con claridad la situación, como que hacerse de la vista gorda de algunos errores de otras personas o incluso los errores tuyos. También vemos una persona que está atada de manos y en el cuerpo también. Esto puede hacer referencia a estas limitaciones autoimpuestas que te comentaba. O sea, hace que no has podido moverte con libertad, con facilidad, que has tenido que ir caminando prácticamente como evitando pisar con fuerza, con determinación, con vehemencia. Pero también pudiera ser que en alguna de tus situaciones que se hayan presentado hayas tenido que hacer esto por las limitaciones de tu entorno. Vemos también que la persona se encuentra algo lejos o retirada de la ayuda. Entonces, esto también puede hacer mención a que en algún momento tú mismo o tú misma te has aislado de los demás, como esperando que quizás la ayuda no llegue o que tengas cierta actitud de victimismo. Pueden ser varias situaciones aquí. Entonces hay una especie de aprisionamiento o inmovilidad también. O sea, hace que no te hayas movido lo suficiente, que no hayas decidido avanzar con confianza, con determinación, que te hayas sentido como muy vulnerable o atrapado o atrapada en casi cualquier situación que se te presenta. Esto puede ser algo muy específico, pero bueno, puede ser en algunas personas. O sea, hace que ya no tengan la confianza como para creer que en la vida pueden moverse con libertad. O sea, aquí hay algo que está afectando seriamente a la persona en lo profundo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente carta, que esta hace referencia a cómo te ha afectado esto. Y aquí tenemos la carta del Caballero de Oros. Bueno, aquí hay varias cosas, porque primero, el Caballero de Oros, haciendo alusión al elemento, nos puede hablar sobre las situaciones laborales o también tu progreso económico. El caballo se encuentra de pie, lo cual menciona que la persona se encuentra considerando sus posibilidades. Es quizás probable que en algún momento esta situación de querer buscar algo sólido o algo estable para ti, con el 8 de espadas te hayas mantenido como mucho en el análisis de las cosas, como deteniéndote a pensar en quizás todos los posibles escenarios que puedan presentarse. Ya de por sí el Caballero de Espadas es alguien que no le gusta tomar riesgos, que decide avanzar despacio para no equivocarse, pero sumándole el 8 de espadas es como que la persona tiene una especie de parálisis por análisis porque sobrepiensa todo y cree que no va a poder conseguir las cosas. O sea, es como que esto limita la visión del caballero. No has pensado mucho en el futuro, o quizás si lo has pensado es porque ves el futuro de una manera como muy limitante, muy atrapante, como si de alguna forma hubieras perdido cierta fe.
Entonces, eso te ha impedido de alguna forma desarrollarte en el aspecto laboral, económico, financiero, como si no hubieras podido conseguir algo que a lo mejor y otras personas a tu alrededor ya lo han conseguido, y tú también puedas tener ese posible error de compararte con otras personas, aunque el camino es totalmente diferente. Entonces, bueno, también el Caballero de Oros puede hablar sobre este progreso si tú en algún momento logras superar estas limitaciones autoimpuestas. Decides avanzar, decides hacerlo con coraje o con convicción, con confianza, puedes alcanzar una posición económica que es bastante sólida. De hecho, en la siguiente carta tenemos qué es lo que puedes hacer. Y tenemos la carta de la Sota de Espadas, que es una escena un tanto curiosa porque siguen presentándose espadas, solo que ya está más libre la Sota, o sea, ya no se encuentra tan limitada, pero todavía es una carta un poco baja en cuanto a madurez o energía, porque las sotas normalmente representan a personas jóvenes, personas que están aprendiendo a utilizar su elemento. Aquí el elemento es el de las espadas, es decir, los pensamientos. Las formas en las que tú te hablas a ti mismo o ti misma pueden ser los pensamientos, en algunos casos pueden ser pensamientos negativos. Es como que tener siempre una especie de nubarrón ahí en tu mente, algo que te impide pensar con claridad. Puede haber algunas ideas que como que tengan mayor peso, pero es como si de repente tanto pensamiento como que te abruma. Entonces, tiene la Sota de Espadas un pie en el pasado, un pie en el futuro. Quiere decir que todavía hay alguna de esta energía que te puede mantener o arrastrarte hacia el pasado, pero tienes que aprender a cortar con ello. Lo que pasa es que la Sota de Espadas no está viendo su elemento, o sea, no está viendo su espada, le está dando la espalda. Entonces, aquí es como que vuelves mucho otra vez hacia el pasado, cuando lo que tienes que hacer es realmente tener esta convicción de cortar con aquello que ya no te sirve. Entonces, ¿qué sigue? Aquí tenemos la justicia como aquello que puedes conseguir si logras superar esta situación o si logras tratar de enmendar este error. La justicia es una carta muy positiva en este rubro porque nos hablaría sobre conseguir un correcto balance en tu vida, o sea, un punto de equilibrio. Quiere decir que si tú tienes una convicción firme, que eres una persona determinada, una persona íntegra, una persona que lucha por lo correcto o que hace lo correcto también, vas a poder conseguir que la justicia divina te ayude en tu camino. Eso es muy provechoso, mucho más productivo que estar nada más deteniéndote y dando vueltas en círculo como en el 8 de espadas. Pero también es una promesa muy interesante, porque si todo llega de repente a su balance, tienes que pensar que para que haya una especie de balance en la vida, siempre hay un lado positivo y un lado negativo. Si ya te tocó atravesar todos los lados negativos, bueno, entonces quiere decir que vienen los momentos positivos. Es una forma más agradable de verlo. Pero también la justicia nos habla sobre que todo cae en su momento y en su lugar cuando es apropiado el momento. O sea, tú ya has podido superar esta etapa o estás en proceso de, porque te digo, todavía la Sota de Espadas tiene un pie en el pasado, pero también hay otras cartas que se ven bastante promisorias. Ahora, un consejo, y aquí tenemos la carta del 9 de bastos. Es un tanto llamativo que, si te fijas, hay cierta similitud entre el 8 de espadas y el 9 de bastos. En ambos lados vemos como hay una especie de barrera. Por un lado, en el 8 de espadas son las espadas y en los bastos pues son los bastos. Pero cambia mucho la dureza y la sensación, porque aunque la persona sigue con una venda en la cabeza, o sea, antes la tenía en los ojos, ahora ya la tiene en la cabeza, es como si por fin puedes ver con claridad la situación, aunque el ver ahora ya todo lo que ha sucedido, puedes haber sentido que recibiste alguna especie de daño, o sea que esto te lastimó de alguna forma. Pero también se ve que tienes bastante fuerza, o sea, la carta del 9 de bastos es una carta de resiliencia, de que eres una persona que a pesar de las dificultades y las vicisitudes de la vida, te mantienes en pie. O sea, fíjate cómo en el 8 de espadas, aunque la persona está atrapada
y atada, no está tirada en el piso, no está prácticamente venciéndose a sí misma, solo sabe que tiene que avanzar con más cautela. Y en el 9 de bastos, que es como si fuera una especie de conclusión, aquí vemos que la persona ya no está atada, pero está un poco recelosa. O sea, también puede ser que hayas tenido que imponer ciertos límites en tu vida, como que para que las personas no se aprovechen de ti o cosas similares. Pero es una progresión, o sea, es algo que es una situación mucho más beneficiosa para ti, mucho más libre. Ciertamente todavía vemos que hay una especie de barrera, como si estuvieras poniendo una barrera frente al mundo, pero no se puede esperar tampoco que brinques así como de un momento a otro, quitándote de todas esas cosas que tenías en la mente. Es como si las fueras depurando de poco en poco. Entonces, bueno, aquí es una progresión ciertamente un poco lenta, un poco despacio, pero tampoco hay que apresurarse. O sea, si has pasado un proceso difícil, bueno, lo mejor es ir poco a poco. O sea, despacio, no hay prisa. De hecho, las prisas siempre son malas consejeras. Entonces tú respeta también tu proceso, pero una vez que ya se conoce cuáles han sido los posibles errores, que aquí es el haberte mantenido tanto tiempo atrapado o tanto tiempo atrapada, dándole vuelta a los pensamientos negativos o no queriendo salir de esa situación, bueno, ya hay un progreso, ya hay un avance. Ahora, tenemos la carta de la Reina de Espadas como carta clave en esta lectura. Y es una progresión bastante buena, era lo que había comentado antes, porque antes teníamos a la Sota de Espadas y ahora la diferencia es que está la Reina de Espadas, que si te fijas en la imagen se ve como la reina ya no tiene nubarrones arriba de su cabeza ni cerca de, solo están un poco abajo y están abajo de su espada. Entonces esto hace mención a que en algún momento tú ya vas a tener esta claridad mental, si no es que ya la estás consiguiendo. Y esto te va a poder a ti permitir ser más directo, más directa en tu forma de hablar con las demás personas. Ya no vas a ser como tan complaciente o tan dudoso de ti mismo o ti misma. Todo eso puede estar presente en la Reina de Espadas. O sea, es una persona que tiene todo muy correcto dentro de sí. También vemos cierta similitud con la carta de la justicia, porque la Reina de Espadas tiene su espada recta, igual que la carta de la justicia. Entonces aquí hace mención a una persona íntegra, a una persona que lucha por sus ideales o que los defiende. Es decir, esta persona, como ya tiene claras las cosas, no permite que nadie sobrepase sus límites, no permite que nadie se pase de listo, de lista con ella. O sea, es una persona estricta en cierto modo, una persona seria, una persona con la que no se juega. Entonces es una madurez también mucho mejor, considerando que antes salió la Sota de Espadas. Y ya por último vamos a ver la pregunta que se te hace. Aquí tenemos la carta del oráculo del alma que te menciona. ¿Cómo puedes ser más amable contigo mismo o contigo misma y ofrecerte más gracia en este preciso momento? Y en la parte de atrás de la carta comenta: crecer en nuestro autoamor es una medicina en este mundo donde hay puros corazones rotos. Cuando tú sanas, todos sanamos. Cuando te das tú algo a ti mismo o te das más gracia a ti mismo o a ti misma, permites que los demás o que el mundo te dé a ti más gracia. Y en la parte de abajo comenta: mírate a ti misma o a ti mismo con un filtro de gracia. Estás destinado a estar en este preciso momento de tu vida. Libera toda la crítica interna y llena ese vacío con la verdad de tu alma, que eres infinito o infinita, que eres amado o amada y que ya estás aquí. ¿Vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos
en qué te has equivocado o en qué te equivocaste. Esta tirada sirve para conocer los posibles errores del pasado y cómo posiblemente enmendarlos o corregirlos. Aquí la primera carta que hace aparición, que es el principal error, tenemos el Caballero de Espadas, donde vemos a una persona que está como que lanzándose con toda su gallardía, toda su valentía hacia adelante. El Caballero de Espadas tiende a ser una persona que tiene mucho ímpetu, mucha determinación, mucha voluntad por seguir adelante. Y todos estos son atributos muy buenos, pero hay algunos casos donde el Caballero de Espadas, como siempre cree que tiene la razón o siempre cree que tiene el conocimiento necesario para todo, a veces no se fija muy bien como que a quién arrolla en su camino o en su andar. Entonces puede ser también aquí porque hay algunos casos donde el Caballero de Espadas puede representar a rivales. Y justamente la siguiente carta nos habla sobre en qué te ha afectado esto, y aquí aparece el Paje de Espadas. Entonces es como tener a dos personajes de espadas en luchas. Aquí la diferencia es que el Caballero de Espadas está un nivel arriba del Paje. Entonces es como si cuando tú entras en una especie de debate, discusión o conflicto verbal con otras personas, no te echas para atrás, como que para ti es muy importante ganar casi cualquier tipo de debate o discusión, y a veces eso puede hacer que las otras personas también entren en esta especie de dinámica, como que tratando de luchar contigo, pero en algún momento como que les abruma o no pueden o entran en una actitud un poquito más infantil, cosas por el estilo. Pero es como si hubiera este choque de espadas, un choque de intelectos, donde tú de alguna forma o inconscientemente también quieres ganar, como para demostrar tu capacidad, demostrarte a ti mismo, pero en el proceso también puedes herir a otras personas. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Tenemos la carta del ermitaño, y este es un arcano mayor muy significativo porque nos habla sobre la madurez. O sea, de hecho, el Caballero de Espadas es alguien que todavía le falta un nivel para poder llegar a la altura del rey. Pero la diferencia es que el rey ya no tiene que pasar por encima de nadie. O sea, es como si antes estuvieras midiendo tus fuerzas, pero ya llegar a la altura del rey es como ya eso no es necesario. Entonces, con la carta del ermitaño, primero necesitas aislarte quizás por un momento o reflexionar, hacer cierta introspección. Para algunos puede ser que necesiten aislarse si es que ha habido alguna especie de conflictos con sus seres queridos, ya sean familiares o amigos, o incluso también colegas de trabajo, tus relaciones interpersonales, vamos. También en algunos casos puede ser la pareja, y ahí podría ser más delicado porque si en algún momento hay un pleito con la pareja y es un duelo de intelectos, bueno, eso puede herir bastante a alguien. Entonces, por eso ahorita lo que se te aconseja es que entres en esta fase de ermitaño. Por un momento, aunque tengas personas a tu alrededor, piensa que te aíslas mentalmente de todos. O sea, como para encontrar respuestas dentro de ti, pero principalmente como para reflexionar. O sea, ¿cuántas veces en el día tú te pones a pensar sobre cómo actuaste? O sea, si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Aquí por eso es que se requiere mucho lo que es la madurez, porque tienes que pensar que no siempre vas a tener la razón y posiblemente en algunas otras ocasiones hayas estado equivocado o equivocada. Y el uno reconocer eso puede ser un acto que te puede ayudar demasiado, porque, a ver, piensa, en todas las ocasiones en las que has tenido alguna discusión con alguien, ¿cuántas veces realmente has recapacitado sobre lo que hablaste, sobre lo que dijiste? Posiblemente en las situaciones donde te viste un poquito más agresivo o agresiva, pudiera ser. Pero puede haber otras situaciones en las que quizás algún argumento fue como un poco fuera de lugar, cosas así. O sea, donde tú aprendas realmente a reconocer que pudo haberse manejado de otra forma. Y bueno, ¿qué vas a conseguir si logras esto? Tenemos la carta del diablo, pero está invertida, lo cual es bastante positivo, porque cuando está al derecho nos habla sobre mantenernos en una especie de prisión mental, donde podríamos fácilmente salirnos, zafarnos, pero en realidad no queremos, o sea, queremos seguir ahí porque conseguimos algo que nos satisface,
Y el diablo, por un lado, puede ser la parte del ego que no se quiere morir, o sea, que se resiste a morir. Y una forma de vencer al ego es pidiendo disculpas. Hay personas a las que les es imposible pedir disculpas y esas personas son las más peligrosas, porque estas personas van a buscar cualquier especie de pretexto como para pensar que ellos no estuvieron equivocados, que lo hicieron todo bien, entonces buscan fallas en las otras personas, buscan una especie de justificación. Si tú estás entrando en esa especie de ciclo, bueno, tienes que tener en cuenta que nadie es perfecto, que todos vamos a cometer errores en algún momento y reconocer estos errores es muy importante porque una vez que uno concede y también se da cuenta, o sea, toma conciencia de que uno también hizo mal y que puede pedir disculpas sinceramente, entonces esa es parte de un crecimiento y de una madurez que algunas personas no son capaces de dar. Entonces ahí tú pregúntate si eres capaz de eso. O sea, y unas disculpas que puedan ser sinceras es muy diferente a alguien que busca como que dar unas disculpas para recibir disculpas de la otra persona, ¿no? O sea, una persona que realmente, a ver, iba a decir como que se humilla, pero no es tanto así. O sea, que realmente es capaz de dar una disculpa sincera, o sea, que viene desde el corazón. Eso es algo muy positivo. ¿Y por qué toco tanto el tema de las disculpas? Porque aquí tenemos al caballero de copas en la parte del consejo. Y el caballero de copas es una persona que va con el corazón en la mano. Sin embargo, en este tarot en particular, todavía lo ponen con una lanza, que es algo muy raro verlo en diferentes tipos de tarots. O sea, es como pedir una especie de disculpa, pero por si acaso como que todavía vienes preparado con una lanza por ahí, ¿no? O sea que es diferente a una espada, una lanza, bueno, cualquiera de las dos armas pueden ser letales, ¿no? Pero una lanza tiene menos filo que la espada. O sea, es como decir, bueno, estoy dispuesto a pedir disculpas, a perdonar también en el caso de que te hayan hecho alguna ofensa, pero todavía como que guardas un por si acaso. Ahora, en las cartas clave de esta lectura, aquí cayeron dos y eso es muy llamativo porque vuelve a salir la carta del ermitaño, es decir, aquí lo que te están diciendo y remarcando es que este proceso de hacer introspección, o sea, de realmente ver qué hay en tu interior, si puedes y eres capaz de llegar adentro de ti mismo, a tu propio corazón y ver si has hecho mal en algunas situaciones cuando debates con otras personas o cuando discutes, bueno, esta parte de tu proceso es muy necesaria en este momento. Y luego tenemos la carta del as de copas, que vuelve a remarcar un poco la situación con el caballero. Aquí algo llamativo es que vemos a dos niños que están jugando en el fondo. O sea, puede ser que aquí hay algunas personas que han tenido conflictos con sus familiares o con amistades de mucho tiempo atrás, o sea, personas que conocen en algún caso desde niños, pero bueno, eso es ya muy específico, o sea, podemos pensar en desde tiempo atrás, o sea, amistades viejas o, como decía, con familiares o familia extendida también puede ser, pero bueno, es como tener una especie de renovación en esto, o sea, quizás sea conveniente para ti volver a recordar cuando eras más inocente, cuando no tenías que vencer a los demás o tener que defender tus puntos de vista, o sea, ser de una manera como más genuina, más sincera. Y aquí sí se ve que la mano está sosteniendo la copa como en una señal de ofrecer algo que es positivo a la otra persona. Como te decía, el caballero de copas se ve que va cargando con lo que es su corazón en la mano. Entonces es ofrecer algo muy sincero a las otras personas. Y fíjate, ya para terminar, tenemos la carta del oráculo de la verdad del alma que te menciona. ¿Qué excusas estás poniendo justo ahora? O sea, como si algunas personas, si tienen que pedir disculpas, estén convenciéndose a sí mismas de que o están en lo correcto o de que no es lo propio. Claro que aquí ya va a depender de cualquier caso, porque si a ver, porque esto sí puede ser delicado, no lo había pensado antes. Pero si en algún momento te hayas topado con alguna persona narcisista, porque a veces la carta del diablo nos puede hablar sobre eso,
Bueno, con estas personas es la única excepción a la regla, porque estas personas son justamente las que no se disculpan con nadie, que siempre ponen pretextos, que siempre ponen excusas, que siempre ven errores en los demás, pero nunca ven los propios. Entonces, si tú en algún momento te disculpas con estas personas y estas personas te hacen quedar a ti como que fuiste el malo o la mala de la historia, entonces aquí sí es mejor aislarse de estas personas, como que reflexionar sobre lo que ha sido este tipo de relación. Pero bueno, vamos a continuar aquí porque nada más quería hacer ese paréntesis. En la parte de atrás de la carta, y volviendo a hacer énfasis en que no estés tratando con una persona narcisista, aquí te dice: no más esperar, nunca habrá un mejor momento, el tiempo es ahora. Y en la parte de abajo comenta: es suficientemente importante de que encuentres el camino. Hoy toma una decisión y hazlo, aunque no te sientas listo o lista. Escucha tu corazón, serás guiado o guiada. Entonces es un consejo como para si en algún momento has herido a alguien, pues pedir sinceras disculpas, no poner excusas, reflexionar antes de, y eso te va a poder a ti ayudar a salir de esta situación del diablo invertido, o sea, de que ya por fin logras dejar una etapa oscura atrás y puedes conseguir mejores relaciones para con las personas que están cerca de ti, con tus seres queridos o tus seres más allegados, ¿vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos en qué te has equivocado o en qué te equivocaste. Esta es una tirada para poder ver los errores que se han cometido en el pasado. Y aquí hay una carta que es interesante porque tenemos el 9 de bastos y hay dos posibles interpretaciones para esta situación. Una de ellas, que vamos a comenzar primero por lo menos probable, es que te hayas mantenido un tanto aislado de las demás personas, que hayas colocado barreras o que hayas impedido que las personas se acerquen a ti, que tengas cierta desconfianza de las otras personas y en algunos casos que haya ciertos aires de prepotencia. Tradicionalmente el 9 de bastos viene representado con una persona que tiene una venda en la cabeza, lo cual hace referencia a que esta persona ha recibido cierto daño y por este daño es por lo mismo de que ya se encuentra un poco más receloso o recelosa y tiende a poner límites o tiende a erigir ciertas barreras para que no se acerquen otras personas. Eso, como te decía, puede ser uno de los posibles errores. Pero también por el resto de las cartas en la tirada me da cierta sensación de que puede ser lo opuesto también. O sea, que no hayas establecido límites sanos, que hayas permitido que las demás personas se aprovechen o abusen de ti, que hayan prácticamente como que traicionado tu confianza en algunos casos, y esto pudo haber traído ciertas repercusiones económicas o financieras, porque en la siguiente carta tenemos el cómo esto te ha afectado. Y tenemos la carta del 9 de oros, que es la carta que nos habla sobre la independencia financiera, sobre todo lo que has conseguido con tu esfuerzo, con tu mérito, también con tu inteligencia, o sea, si has trabajado duro por ello, si has formado tu propio patrimonio y has tenido también la buena suerte de que en la vida el aspecto económico te haya sonreído, o sea, sé que tú tengas o ciertos ahorros o cierto estatus bueno para ti. Entonces aquí al ver esta carta puede hablarnos sobre que has otorgado o has concedido parte de esto a los demás. También pudiera ser no precisamente ayuda económica, sino lo que son tus propios recursos. Dentro de esto puede ser también tu tiempo o aquello que es valioso para ti, aquello que puedes tú mismo hacer
O sea, pueden ser cosas de trabajo, pueden ser muchas cosas. O sea, aquí realmente lo que más te haya resonado es lo que es. Entonces, con esta carta tenemos que ha afectado parte de tu avance en cuanto a lo que es lo económico, lo financiero. Y aquí te dice, ¿qué es lo que puedes hacer? Donde tenemos la siguiente carta. Tenemos al paje de espadas invertido, lo cual es curioso porque como consejo es algo extraño, ya que normalmente el paje de espadas es una persona un poco más egoísta, un poco que no se fija mucho en si hiere a las otras personas. Em, si eres una de las personas que ha sido como muy complaciente o muy por ver por los demás antes que por ti, aquí puede ser que también sea, aunque un consejo un poco ortodoxo o no del todo convencional, te ayude. O sea, hace que empieces a ver por ti mismo o ti misma, que aprendas a cortar ciertas relaciones que a lo mejor y no han sido buenas para ti, que sientas que se hayan aprovechado, que sientas que la situación no haya sido justa o que haya cierto desequilibrio, donde sientas que tú has dado más y que no ha sido correspondido o correspondida de la forma apropiada. O sea, aquí es como tomar una actitud un poquito más infantil. Decir, bueno, o sea, como los niños básicamente. O sea, un niño no tiene filtros para decir las cosas. Dice las cosas como son y cómo se siente. Entonces aquí es volver a estos orígenes y pensar, si esta persona ha sobrepasado como que ya lo que son los límites de mi confianza, bueno, como por qué yo le debo algo. O sea, en realidad no le debes nada a nadie. O bueno, ahí tú ya lo sabrás con respecto a tu propio caso, pero si en algún momento tú sientes que han traicionado tu confianza, que han dado algunas puñaladas por la espalda o que incluso hablan mal de ti a tus espaldas, bueno, ese tipo de personas realmente no tienen cabida en tu vida, y más si tú tienes una posición económica mucho mejor que esas personas. E incluso también pueden haber personas muy aprovechadas que, aunque tienen más, suelen ser un poco codiciosas. Entonces, bueno, también, ¿por qué estoy mencionando tanto sobre esto? Porque en esta tirada hay varias cartas de oros. Y de hecho tenemos a la carta de la emperatriz, que tiene un escudo de oro gigante ahí a su lado. Esta carta representa lo que puedes conseguir si superas estos errores que has cometido en el pasado. Y la emperatriz yo siempre la veo como una mujer rica, como una mujer abundante, una mujer que tiene prácticamente todo. No precisamente tiene que ser una mujer, porque aquí pueden haber hombres y mujeres, pero al referirme con energía femenina que es fecunda, que es fértil, es como que todo aquello que tú tocas puedes hacer que dé réditos, que dé beneficios. O sea, aquí vemos un campo lleno de trigo, o sea, demasiada abundancia. Es como si, fíjate, o sea, del 9 de oros pasar a la emperatriz es un brinco y un salto evolutivo enorme. O sea, es como que tú puedes tener muchísima más abundancia de la que has tenido antes, pero quizás como has tenido algunas personas que se han aprovechado de ti como una especie de parásito, que han estado ahí inmersos en tu vida. Bueno, una vez que quitas esas sanguijuelas de ahí, puedes conseguir algo muy positivo. O sea, la emperatriz es de las mujeres, o más bien de las presencias con mayor capacidad económica en todo el tarot. O sea, no hay mejor carta para la abundancia que esta. Y luego, en la parte del consejo, tenemos la carta del 10 de oros, que es una carta que nos habla sobre también la abundancia y el tope económico. O sea, es como si todavía de lo que tú has conocido, todavía pudieras llegar muchísimo más lejos en cuanto a la situación económica. Pero también aquí como consejo lo que te dicen es que tienes que empezar a ver a largo plazo. O sea, si tú en algún momento estás pensando en formar una familia o también crear alguna especie de legado, el 10 de oros tiene que ver con eso, porque es una carta que nos habla sobre familia, pero también nos habla sobre herencia, prácticamente todo lo que tú construyes a lo largo de tu vida. Entonces, aquí es muy importante que empieces a ver eso. O sea, quizás si de momento no lo ocupas ahorita, ten por seguro que en algún momento vas a requerir de estos ingresos o de estos réditos que te hayan dado el fruto de tu esfuerzo. Entonces aquí no dejes que alguien se involucre y que sepas que no tiene las mejores intenciones para contigo.
porque aquí la carta clave de la lectura tenemos la carta de la torre. Y la torre es un arcano mayor muy significativo y de hecho es uno de los más como imponentes al aparecer, porque vemos una torre que le cae un rayo, rompe la torre y caen 2 personas de ahí. La torre siempre nos habla sobre que hay algo que está mal en nuestras vidas, que construimos sobre terreno sinuoso, sobre donde no teníamos que construir, pero aún así quizás por cierta necedad, terquedad o intransigencia se llevó de esta manera. Y entonces cuando las cosas ya están muy mal, llega una fuerza externa que nos saca de ahí, pero es de una manera como tan intempestiva y tan inesperada que las personas pues simplemente entran en una especie de shock. A veces puede hablar sobre cierta crisis. Entonces aquí no hay que verlo tanto del lado negativo, sino porque aquí como carta clave nos hablaría de que tú tienes que romper con ciertas cosas que están en tu vida mal estructuradas o mal fundamentadas. Pero es como que tú tienes este control, no es algo externo. Tú puedes hacerlo por ti mismo o ti misma. Pero en la carta que tenemos aquí de El Oráculo del Alma, donde siempre tiene algunas preguntas que realmente te hacen replantearte muchas cosas en tu vida, aquí tenemos una carta que dice: ¿estoy permitiendo que el miedo me detenga? O sea, piensa en qué situaciones en tu vida experimentas este miedo y que este miedo te hace detenerte de tomar decisiones. Ahora, en la parte de atrás de la carta comenta: ¿estás experimentando una montaña de miedo justo ahora? ¿Te estás deteniendo, te estás congelando o te estás rindiendo? Tienes que saber que el jugoso secreto es que tú eres el jefe o la jefa del miedo, que nada te puede detener, pero es tiempo de que veas las cosas como son y que tomes acción. Ahora, en la parte de abajo comenta: hoy sé bravo o brava. Bueno, brave sería más bien como valiente, pero bueno, también puede aplicar bastante esto de ser bravo o brava cuando uno se encuentra frente a este tipo de personajes. Pero dice: hoy sé valiente y hazlo asustado o asustada. O sea, aunque te encuentres en esta situación, escoge uno de tus miedos y muévete a través de él. Si necesitas un héroe, tienes que convertirte en ese mismo héroe. Entonces, ¿te das cuenta cómo todo esto te indica a que tienes que tomar decisiones que pueden ser un poquito drásticas o críticas? O sea, no es momento de dejar que el miedo te detenga. Es momento de avanzar. Es momento de hacer estos cambios, aunque sean duros. Es posible que los necesites porque si no, estarías repitiendo el mismo ciclo. ¿Y para qué quieres volver a seguir experimentando las mismas cosas? Tienes que ser más valiente, tal cual como te dice la carta. ¿Vale? Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta lectura. En esta ocasión veremos en qué te has equivocado o en qué te equivocaste. Esta tirada nos ayuda a conocer los errores del pasado y así evitar que vuelvan a ocurrir en el presente para que el ciclo no se perpetúe. Aquí tenemos la carta de la justicia como el principal error. Y he de remarcar que en esta carta de la justicia en particular tiene la balanza inclinada hacia un lado, cuando tradicionalmente la balanza está correcta. Esto nos puede hablar sobre cierta injusticia. Puede ser que hayas cometido alguna especie de error relacionado con no haber sido justo o haber tomado partido hacia algún lado que no correspondía. Entonces esto pudo haber también activado alguna especie de karma. Recuerda que la justicia humana está por debajo de lo que es la justicia de los planos superiores. Entonces aquí, si tú llegaste a cometer alguna especie de injusticia, bueno, primero tienes que saber que nadie es perfecto. O sea, si todos en algún momento cometemos errores, no tenemos que ser tan precisos en todas las acciones que tenemos en nuestra vida.
Entonces, si en algún momento tú cometiste algún error de este tipo, bueno, basta con también ser consciente de ello y no volver a repetir este mismo tipo de acción, porque una vez que alguien ya es consciente de algo y vuelve a cometer el error, una vez que ya es consciente, es más duro el castigo o el karma que uno se gana por eso. Entonces aquí pudo haber tratado con temas de legalidad, o sea, si en algún momento puede ser que algunas personas hayan cometido actos ilegales, bueno, también puede ser el caso. Es como hablar un poco sobre palabras mayores, pero bueno, en algunas situaciones pudiera presentarse ese caso. Pero bueno, aquí en el cómo te ha afectado esto, es llamativo porque tenemos, aquí aparecieron dos cartas, apareció el 8 de oros y el as de oros. Ambas cartas de oros nos hablan sobre la situación laboral, porque vemos una persona que está trabajando sobre los oros como muy detallista, muy enfocado, pero vemos a una persona que al fin y al cabo está trabajando. Y el as de oros normalmente nos habla sobre las oportunidades financieras, cuando a alguien se le da una nueva oportunidad que puede crecer, que puede desarrollarse hacia largo plazo. Entonces, si en algún momento tuviste alguna especie de desequilibrio o digamos que no se cometió la acción justa con respecto al trabajo, bueno, aquí al parecer esto fue lo que te afectó. O sea, que hayas perdido o quizás algún trabajo o alguna oportunidad económica que era muy buena, y quizás de esto pueda hacer que te culpes algo, porque bueno, la siguiente carta quizás ya la viste y es una de las más crudas en el tarot. Está en la posición de lo que puedes hacer. Y bueno, el 10 de espadas, como te decía, es una carta de las más complicadas en el tarot, porque vemos una persona que está atravesada con las espadas, y normalmente esta carta nos habla sobre las situaciones que terminan, las situaciones que finalizan. Entonces, en este caso en particular, es posible que no se pueda hacer ya mucho. O sea, que la situación que hayas atravesado ya no haya alguna especie de vuelta atrás, que ya llegó a un término fin. Y bueno, aunque alguna etapa de tu vida ha terminado de alguna forma complicado, dolorosa, hay que saber que no es el fin de todo. O sea, al menos de esa situación sí. Hay veces donde ya uno, por más que se esfuerce, ya no puede hacer más. Entonces tampoco es como para tener que culparse o lamentarse por siempre. Ya no hay una máquina del tiempo que vuelva atrás, pero quizás haya otras oportunidades. Porque de hecho, la siguiente carta nos habla sobre qué es lo que puedes conseguir. O sea, aquí estaríamos viendo algo que a ti te puede ser bastante útil, provechoso. Tenemos la carta del paje de oros, que de hecho también es una carta que tiene que ver con dinero, con situaciones económicas o financieras, pero es algo un poquito menor en energía. No está a la altura de un rey o una reina o incluso de un caballero. Entonces puede ser que si has conseguido algún trabajo, sientas que hayas tenido que bajar un poco de nivel. Vamos, incluso hay algunas personas que aquí pueden enfrentarse a algún reto económico, pero incluso nada está del todo perdido en esta nueva etapa que estás abriendo, porque tenemos también la carta del carro como consejo. Y el carro es un arcano mayor que nos habla sobre un gran avance. O sea, sé que aunque la situación de momento se encuentre un poco baja en cuanto a energía o en cuanto a ingresos económicos, vas a tener la oportunidad de, una vez que ya hayas dominado esta situación, o sea, que ya hayas integrado lo que sucedió en el pasado y las consecuencias de ese pasado, una vez que ya tú lograste esto, vas a poder avanzar hacia una siguiente etapa con mayor determinación, con mayor fuerza, con mayor valentía incluso. Entonces, ha sido una situación difícil, sí. Quizás aquí ya no se puede hacer mucho sobre la leche derramada, como se dice coloquialmente, pero aún así hay oportunidades que vas a poder conseguir. O sea, es interesante ver que también hay ausencia de cartas negativas, con excepción únicamente del 10 de espadas. Las demás cartas son bastante positivas. Incluso la carta de la justicia, cuando se ve que tenga esa balanza hacia un lado, inclinada más,
todavía hace referencia a que eres una persona que puede recuperar esa integridad si no es que ya la has recuperado. La Carta de la Justicia nos habla sobre la moralidad de las personas, sobre hacer lo correcto, sobre diferenciar bien entre lo que está bien y lo que está mal, pero también quizás en algún momento tengas que hacer alguna especie de juicio hacia ti mismo o ti misma, donde tengas que ser más compasiva contigo mismo, contigo misma, para poder superar esta situación. O sea, si siempre te estás culpando de alguna forma por lo que pasó, pues nunca vas a poder ir hacia el frente. Pero incluso aunque hay algunas personas que se encuentren en esa situación, no van a durar por mucho tiempo ahí. O sea, porque tenemos la carta del carro. Es decir, tienes la posibilidad de ir hacia adelante, de avanzar hacia una mejor etapa y sin tener que martirizarte ya por el pasado. O sea, no te va a ser difícil. El carro es alguien que ya tiene cierta experiencia, cierto conocimiento y con esa valentía y esa determinación va hacia adelante sin ya mirar hacia atrás. Entonces, ¿qué hay que pensar más sobre el pasado? Más que únicamente considerarlo como experiencia, pero hasta ahí. Ahora, en la carta clave de esta lectura tenemos la carta de la templanza, que es una carta muy interesante porque nos habla sobre la renovación, sobre la curación, sobre el tener un momento de un oasis en la vida. La templanza siempre nos habla sobre que hay un camino hacia adelante que ya lleva hacia el sol, donde ya no hay grandes obstáculos. Entonces, aunque te haya pasado todo esto, entonces mejor velo como una especie de aprendizaje donde tuviste que aprender duras lecciones de la vida, sí, pero tienes la capacidad también de poder llegar a un mejor término. O sea, también la carta de la templanza nos habla sobre cierta alquimia, o sea, transmutar sentimientos o emociones. Y aquí en esta carta en particular se ve cómo está construyendo algo. Entonces, si en algún momento tú también puedes construir un mejor futuro, bueno, no te culpes por el pasado, sino vete hacia adelante. Y en la carta del oráculo del alma que aparece aquí, este oráculo siempre tiene algunas preguntas que tienes que reflexionar, o sea, no tienes que dejarlo como a la deriva o pensando que esto cualquier momento después lo vas a hacer. Si tienes oportunidad ahorita, escribe las preguntas y también respóndelas de una manera como muy sincera, porque aquí tiene que ver con dinero. Esta pregunta te comenta, ¿qué es lo que crees acerca del dinero? ¿Tus creencias hacen juego con tus sueños? O sea, ¿coinciden con tus sueños? Y en la parte de atrás de la carta comenta, ¿cómo es que tu relación con el dinero afecta tu situación actual? ¿Tú crees que eres merecedor o merecedora? ¿Tú crees que eres capaz? ¿Tú confías en el dinero? ¿El dinero confía en ti? Hazte esas preguntas y piensa en realidad, ¿qué harías tú con mucho dinero? Y quizás esa pregunta de si el dinero confía en ti puede ser muy interesante, porque ¿qué haces tú cuando tienes mucho dinero? Te dicen luego, el dinero es una energía, fluye y refluye. Tú eres merecedor de él y eres responsable de sanar tu relación con el dinero, como una parte de un despertar para ti y tu propósito. Luego, en la parte de abajo comenta, sumérgete en tus creencias acerca del sistema del dinero. ¿Hay acaso algunas creencias que necesites mejorar o que necesites crear mejores resultados para lograr la vida que deseas? Escribe tu historia con el dinero. ¿Es tiempo para un cambio sagrado? ¿Cómo será tu siguiente capítulo? Llena el espacio en blanco. ¿Estás agradecido con el dinero? ¿Por qué? Y ahí es donde tú tienes que pensar y reflexionar por qué estás agradecido con el dinero. Y puedes explayarte todo lo que quieras, porque esta práctica de poder reflexionar sobre eso te puede ayudar muchísimo a que descubras cosas que a lo mejor y no tienes ni idea. Entonces, aquí hay una situación con dinero porque aparte de que hay 3 cartas de oros, también la carta de pregunta nos habló justamente sobre el tema del dinero. Quizás este error también pudo haber sido algo financiero o algo relacionado con tus trabajos donde te pudo haber afectado económicamente, pero bueno, también se ve que eres una persona bastante resiliente, bastante fuerte, porque aunque tengas que empezar un poquito con menos recursos, aún así puedes volver a lograr algo superior, ¿vale?
Si tienes alguna duda o si te resonó mucho alguna frase de este interactivo, escríbela en la sección de comentarios para que yo pueda responderte. Este canal es nuevo y tengo una promoción especial a los 100 primeros suscriptores. Ve al minuto del video que aparece en tu pantalla si deseas más información. Por último, mi bendición especial de protección a todos aquellos que se suscriban a este canal y sean buenas personas. Like para tener un día de buena suerte. Nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te comentaré cuál es la promoción a los 100 primeros suscriptores. Se trata de un 50% de descuento en cualquiera de mis lecturas. Los precios los encontrarás en la descripción de este video. Para apartar tu lectura, solo tienes que escribir promo 100 en un comentario, tomarle una foto o captura de pantalla y enviarlo al número de WhatsApp que aparece a continuación. Por ese medio te responderé cualquiera de tus dudas. Los métodos de pago que manejo son PayPal, Mercado Pago o transferencia SPAY. Esta promoción estará solo disponible a los 100 primeros suscriptores y no tiene fecha de expiración. Cuando gustes u ocupes tu lectura, podrás solicitarla. Sin más que decir, te deseo un gran día y que tengas mucho éxito en tu camino. Hasta luego.